Bueno, aquí estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Bueno, como dice, vemos la mano de un hombre, que esta es una señal, la mano de Dios. Aquí alabando y glorificando a nuestro Señor. A llover maná del cielo. Bueno, aquí vamos a pasar con el hermano Luis a comer palabra, maná del cielo, porque no solamente vive de pan el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque por eso Él nos ha mandado a hablar de la palabra y a predicarle a todas las naciones. Porque ese es la atalaya, el portavoz de la palabra, para hablar y glorificar su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Muy buenas noches, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero dale una alabanza es que esa alabanza llegue hacia el tercer cielo, porque por medio de la alabanza, cuando tú aplaudes, rompes cadenas, rompes ataduras y eres libre. Sobre eso esta noche Dios nos va a hablar, sobre las cadenas. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y siempre, en Mateo capítulo 5, versículo 4 al 11. Todo lo que tengamos esto con un amén. Nos postramos sobre nuestros pies, vamos a dar lectura. Si mi hermano no tiene Biblia, póngase al lado para que ella... No sé, ahí tiene Mateo en eso. ¿Qué tenemos? Amén. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en la reverencia, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas la cadena habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre el espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Amado Dios Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias primeramente por permitirme, Señor, estar delante de tu presencia, por permitirme llegar aquí a esta casa que es tuya, Padre amado, Dios poderoso, donde tú me permites seguir aprendiendo cada día más, Señor, de tu palabra y de tu estatuto, Señor. Te doy gracias, Padre, que por medio de tu palabra tú me enseñas cómo poder andar, cómo poder estar delante de ti, Señor. Tú me guías bajo tu palabra, tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En este momento vamos a impartir tu palabra, Señor. Sea que usted esté hablando por medio de tu siervo, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, que sea la suya y más no la mía, Señor. Que sea palabra de edificación, restauración a mi vida, Padre Celestial. Si tú me vas a reprender, a exhortar por medio de tu palabra, hazlo, Padre Celestial. Porque es muy necesario que tú me exhortes, Padre, cada día, cada instante, cuando yo me esté desviando de tu palabra, Señor. Que por medio de esta palabra se van a romper cadenas, ataduras, ligamentos, Señor. Que el enemigo al hijo tuyo, Señor, le quiere poner, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, toda cadena será rota en esta noche, Padre. Como usted dice tu palabra, donde 2 o 3 estarán reunidos en tu nombre, tú has prometido estar, Señor. Unge, Señor, la palabra. Unge, Señor, las redes sociales en este momento, que son instrumentos de compartir tu palabra, Señor. Que cada persona que estén ahí escuchando tu mensaje, Señor, hazla libre, libértala, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, todas las peticiones que ellos estén pidiendo
serán rotas las cadenas y las ataduras, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén. Tomemos asiento. Vamos a hablar sobre las cadenas, ataduras espirituales que el hombre, el cristiano, tiene, y también la persona de afuera. Dice en la investigación que lo que hemos estado viendo, dice, las ataduras espirituales son influencias negativas que no nos atan de comportamiento, pensamiento o emociones que no impiden vivir en libertad y plenitud. Estas ataduras pueden provenir de diferentes fuentes, como el pecado. Su naturaleza nos separa de Dios y nos esclaviza en su consecuencia. Esto es la atadura. Esto es la cadena que uno tiene, que el enemigo le pone y viene de generación en generación. Pero es muy necesario que nosotros aprendamos a romper las cadenas. ¿Cómo tú vas a romper cadenas, ataduras? Sabiendo reconocer en qué estás mal. Saber reconocer cuando te equivocas. Porque en el mundo exterior, en la parte de afuera donde caminábamos, donde vivíamos una vida libre, pero esclavizado. ¿Pero en qué forma esclavizado? En el tiempo de la antigüedad, cuando las personas eran esclavizadas, eran encadenadas con cadenas, grilletes, para que solamente con cierta distancia de paso, para que ellos puedan caminar. Y ellos eran esclavos y no podían tener decisión de sí mismos, solamente quien sus amos tenían decisión de ellos. En la vida espiritual, en la vida que el hombre tiene, el hombre está atado y esclavizado ¿en qué? En el mundo de afuera, en el pecado, en la lujuria, en la tentación. Y eso que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, que llegamos cansados, atribulados, arrepentidos de tantas cosas que el enemigo nos ha hecho hacer y hemos hecho, porque cuando la persona está afuera es un muñeco del enemigo y comienza a hacer cosas vanas. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, toda cadena, toda atadura son rotas en el nombre de Jesús. Pero ahí está el punto, que si tú comienzas a clamar a Dios y reconocer, todo será rota. Pero si tú vienes, aceptas al Señor y no reconoces esa cadena, esa atadura que tú tenías afuera, la vienes y la tienes adentro. ¿Cuáles son las consecuencias de las ataduras? Es que tú te separas de Dios. Estás adentro en la casa espiritual, pero estás separado de Dios. Es como que el cuerpo, nosotros estamos en cuerpo, alma y espíritu. Si el cuerpo hace lo que le da la gana, lo que quiere, está separada en sí mismo y no tiene la misma concordancia con el Espíritu Santo. Pero viene a ser la consecuencia del pecado. El Espíritu también a sí mismo tiene que, para dominar a la carne, tiene que estar unánime, tiene que aprender a dominar para que esas cadenas que tiene sean quebrantadas. Muchas veces hacemos caso omiso, no queremos entender, porque tenemos una cadena que no queremos romper, que se llama orgullo. Y esa cadena la traemos al Evangelio. Esa cadena la traemos a los caminos del Señor. Tú puedes tener 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero si tú no rompes, eso te sirve de vano. ¿Por qué? Porque sigues siendo esclavo, y el esclavo es encadenado. Cuando aquí no estábamos hablando de
haciendo la lectura de los endemoniados gadarenos, que eran personas que estaban endemoniadas, que estaban con grillos, no los grillos los palos, con grilletes. Y ellos, de la fuerza que tenían, no era fuerza humana, sino una fuerza sobrenatural, porque ellos estaban poseídos con espíritu inmundo, y esos espíritus inmundos le hacían romper cadenas. Y eso ellos iban, gritaban, andaban en sepulcros, andaban en todos lugares, pero no salían de aquel sitio del cementerio. Ahora, cuando el hombre sigue en las vanidades, sigue lo mismo, está en el cementerio, está con grilletes, puede estar rota las cadenas, pero mantiene la consecuencia de la atadura. ¿Por qué? Porque no ha desechado desde los grilletes mismos, no ha desechado, sino han roto cadenas. Aquí en los caminos del Señor no desecha, rompe cadenas, ataduras, ligamentos. Todos rompemos con en los pies del Señor, pero tenemos que saber escuchar, tenemos que saber dejarnos guiar, tenemos que saber que Jesús tiene el control de nuestra vida. Aquí no es que si tú me hiciste algo, yo voy a contribuir con lo mismo. Si tú me hiciste daño, te voy a hacer daño 2 veces. Esto no es así. Si tú llegas a los caminos del Señor, eres nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Porque Dios te cambia. Dios nos cambia el nombre, ¿no? Dios nos da una nueva personalidad. Jacob no era, ya cuando comenzó a pelear con su bendición, que ya no le dio, te va a llamar Jacob, te va a llamar Israel, padre de nación. O sea, le cambió el nombre. Abraham le cambió el nombre. Jesús a Pedro, cuando era Simón, le dijo, te va a llamar Pedro. O sea, Dios, cuando nosotros llegamos, comenzamos a ser una nueva persona. Comenzamos a ser un nuevo hombre, nueva criatura ante los ojos de Dios. Pero tenemos que saber y permitir que Dios nos guíe. Pero aquí no queremos. Y en las congregaciones eso es lo que está sucediendo últimamente, las cadenas, los grilletes. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el viejo hombre. Cuando el hombre, el cristiano, no quiere dejar el viejo hombre, está encadenado al viejo yo. Y eso tenemos que romper. Ahí cuando tú rompe enfermedades, rompe maldiciones, rompe todo lo que consiste en una atadura, eso rompe. Por eso es que aquí en esta noche el Todopoderoso nos está hablando de romper cadenas y la consecuencia de estar atado en eso. Tenemos que tener presente que en el mundo de afuera éramos esclavos, estábamos atados. Cuando una persona se ata, es difícil que pueda caminar. Es difícil que pueda ser libre. Cuando una persona vive en el alcohol o en las drogas, está atado en ese mundo, porque ahí se siente el poco momento que cuando ya están, que se dice anestesiado el cuerpo, se siente bien. Pero se le pasa la dosis, se le pasa ya el tiempo, vuelve a la normalidad, vuelve a tener la misma aflicción, el mismo dolor, la misma dificultad, y acuden nuevamente a aquel lugar, a aquellos vicios, y a que se mantiene a esa atadura, a ese ligamento, a esa cadena. ¿Por qué? Porque no se puede, él no puede separarse de eso, porque ya no siente devoción en sí mismo, sino que si no se anda alcoholizado o muchas cosas, no es él. Pero aquí en los pies del Señor toda cadena es rota, todo grillete es deshecho. Por eso que cuando Jesús se le presentó a los endemoniados gadarenos, ¿qué hizo? Los libertó. Pero eso vamos a ver más despuesito, pero vamos a ver las consecuencias del pecado. Dice, el pecado, vamos a Romanos capítulo 6,
versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué dice que la paga del pecado es la muerte? Porque te mata el alma, te mata tu vida. El pecado ya te mata espiritualmente. El pecado ya no te deja ver a quién tú estás haciendo daño, a dónde te vas a meter. Te mata a sí mismo. ¿Tú a quién vas a matarte? A ti mismo. Tú eres homicida de tu cuerpo, de tu alma. Eres homicida y te vas a asesinarte a ti mismo. Y el pecado no te va a permitir de ver las consecuencias de lo que tú le puedes hacer a otra persona. Pero aquí te vengo a decir que si tú llegas al Señor, Dios te va a quitar esa venda que tú tienes en los ojos. Te va a quitar ese rencor que tiene, que tu mente te rodea, te vive día y noche, que no te permite avanzar, a seguir adelante o llegar a los pies del Señor, porque te vas a sentir incómodo. Pero aquí Dios está rompiendo cadenas. Tú tienes que aprender a aceptar, reconocer. No podemos atar a nuestros hermanos, no podemos atar a nuestros hijos, no podemos atar a nadie con lo que nos han pasado a nosotros en nuestra vida. Porque nadie es culpable de la consecuencia que nosotros hemos estado pasando. Y en las congregaciones se está viviendo eso, se está pasando que entre hermanos mismos se están teniendo odio, coraje, dificultades. ¿Por qué? Por la amargura que tiene en su corazón. La visión espiritual se le ha apagado y han vendado los ojos que no les permiten ver lo que están haciendo. Por eso que Dios nos sigue hablando. Y los pecados vienen de generación. Y si Dios lo permite, es para glorificar su nombre y hacernos reconocer quién es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué cree que fue castigado una ciudad entera? Sodoma y Gomorra fue castigado. ¿Por qué? Por sus pecados. Porque estaban en deleite, en pecado. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, hacían barbaridades. Que ese pecado llegó a la presencia del Señor, que fue repugnancia para él. Por eso que destruyó. Que cuando llegó el ángel de Jehová, llegó Jehová, como queramos interpretar la Biblia, cuando llegó con Abraham, y Abraham comenzó a negociar para que no destruyera y tuviera misericordia. Ni 5 justos pudo encontrar el Señor ahí, porque todos vivían cegados ¿de qué? Del pecado. Todos vivían cegados de la lujuria, de la tentación, que lo que estaban viviendo. Eso es porque eso fue la destrucción. Vamos en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Y aquí no habla, dice: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª, 4ª generación de lo que me aborrece. ¿Qué te quiere decir? Hay castigo. Y ese castigo no lo va a tener solamente tú, de la 3ª y 4ª generación de lo que aborrece. ¿Por qué? Porque viene esa cadena, viene de generación en generación, hasta que hay alguien de todos ellos que Dios lo utiliza para romper esa cadena. Pero es necesario saber romper. ¿Cuál es la forma? Reconocer
doblegarte ante el Señor y decir: Señor, yo reconozco mi orgullo, yo reconozco la cadena que vengo arrastrando de generación en generación, pero en este momento la rompo en el nombre de Jesús, porque yo no quiero que ni mis hijos, ni la generación de mis hijos vengan a tener esta maldición, porque esta es una maldición generacional que el hombre tiene. Por eso es que tú tienes tu familia, como tú tienes tu familia, tú eres responsable de tu hogar y tú eres quien puede romper esa maldición. ¿Para qué? Para que tu familia comience a ser libre y ser una persona agradable a Dios. Ya no va a ser una persona que aborrecen a Dios, porque las personas que viven en el pecado, viven en la lujuria, viven en la vanidad que el enemigo le ofrece, ¿a qué viene a constituirse? Aborrecerlo a Dios, aborrecer el sacrificio que hizo Jehová de los ejércitos, dando a su Hijo unigénito en la cruz para que nosotros seamos libertados. Aunque tú digas o digamos: yo soy hijo de Dios y mi Diosito, pero ¿de cuál Diosito estamos hablando? Porque yo tengo un Dios fuerte. Yo no tengo un hito, tengo un Dios fuerte, maravilloso, creador sobre todos los creadores, Dios sobre todos los dioses, porque el único Dios viviente que la Biblia me enseña y me habla, quien es Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo unigénito a hacerse 100% hombre, 100% divino, para que Él venga a dar su vida en la cruz del Calvario, que por medio de la cruz del Calvario toda palabra de maldición, toda cadena de maldición generacional es rota en el nombre de Jesús. Ese es mi Dios que yo tengo. Y ese Dios que te estoy presentando, ese Cristo que te lo estoy presentando, para que tú los vuelvas a aceptar y reconozcas y las cadenas sean rotas, para que tu nueva familia espiritual que tú tienes sean guiadas por Dios. Porque nosotros podemos tener nuestra familia, pero la tenemos ¿en qué? En el mundo, en las vanidades. Pero si llegamos con nuestra familia a los pies del Señor, nos venimos a convertir en una nueva familia restaurada y purificada en el nombre de Jesús. Seguimos con la palabra de Dios. Dice: influencia demoníaca. ¿Qué es la influencia? Son los espíritus inmundos que se les posesiona a la gente. ¿Qué tenían los endemoniados galarenos? Espíritu inmundo, no uno, legiones. Por eso que le pidieron al Señor que no los echaran afuera, sino que lo tiraran lo hiciera, o sea, poseer a los cerdos. Porque si hubiera sido uno, solamente a uno, pero que eran actos de cerdo, y ellos eran legiones. Y vemos una persona normal, pero atrás de la persona hay legiones. ¿Por qué cree que el hombre practica tanto pecado? Porque cada pecado es un espíritu inmundo que se posesiona. Alcohol, drogadicción, homosexualidad, ladronismo, sicariato, todo son espíritus inmundos que la persona se le posesiona. No lo podemos ver. No nos puede pesar al hombre, pero son que lo toma. Por eso es que tú ves al hombre, a la humanidad, que de un solo hombre comete algunos pecados, tiene. Porque esta es la representación de aquel hombre. Y ahora el cementerio es el mundo, porque en el mundo estamos muertos en vida. Porque nuestra alma está muerta, nuestro cuerpo está muerto, o digamos, nuestro cuerpo está muerto y nuestra alma está agonizando, preparando maleta para irse al Seol. Pero si tú llegas a los pies del Señor, así como resucitó al hijo de la viuda de Naín, así como resucitó a Lázaro,
Así nos va a resucitar espiritualmente para que estemos en la patria celestial, para que podamos gozarnos, deleitarnos con la presencia del Señor. Y todas cadenas serán rotas. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Aquí no está hablando siempre regiones o espirituales o huestes. ¿Qué significa? Abundante, bastante. Porque la cadena que tiene el hombre, la atadura que tiene el hombre es grande, pero sí se puede romper. Sí la podemos desechar en el nombre de Jesús. Solamente que tenemos que dejarnos guiar, dejarnos que Él nos gobierne en nuestra vida. Porque una vez que llegamos a los pies del Señor, nosotros ya no somos seres terrenales, somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se posesiona en la vida de nosotros. Y ya no vamos a ver las cosas como hombres carnales, sino una vez, una parte de testimonio, cuando una vez se iba a predicar la libertad en la zona H, la primera vez que fui, yo he podido entrar donde había bastante vicio y todo, y he entrado cuando estaba en el mundo, pero no veía, no sentía lo que yo vi ese día. Veía jóvenes perdidos en la droga, que aún están, como que andaban en la nube y todo. Sentí un dolor en mi corazón, sentí algo que me remordió por dentro, que las lágrimas se me salió. Yo quería hasta llorar duro ahí, porque me sentí mal. Ya lo vi a aquellos jóvenes ya la vi en otra forma. No les puedo mentir, porque estoy en la presencia de Dios, estoy aquí en el lugar santísimo, en cuya presencia está Jehová. Yo vi, no porque soy súper espiritual, no, o sea, sentí algo que lo que yo nunca había sentido. Por eso le digo, nosotros ya cuando llegamos a los pies somos seres espirituales. Las cosas las vemos espiritualmente y sentimos espiritual. Tantas personas que viven atadas, encadenadas. Pero aquí te vengo a decir que en esta noche el Señor viene y por medio de la palabra estamos siendo libres, libertados. Tú que me estás viendo, que tú tienes a tu familia enferma en una cama de un hospital, tú puedes orar para que esa enfermedad sea rota en el nombre de Jesús. Tú tienes un familiar preso que está ahí, que va a ser libertado en el nombre de Jesús. Toda cadena, todo grillo rota esta noche en el nombre de Jesús. Solamente tenemos que creer que Él hace y está haciendo la obra en nosotros cada día de nuestra vida. Tenemos que creer. Por más difícil que veamos, por más imposible que veamos las cosas, Él está obrando a su voluntad. Cuando el hombre entrega algo a la mano del Señor, tenemos que aceptar que Dios haga la obra bajo su santa voluntad y dejar que obre, aunque pataleemos, lloremos, queramos hacer lo que quiera, pero tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo la obra, está haciendo su trabajo. Nosotros no le podemos decir, Señor, ya para tu mano porque eso no me gusta. Tenemos que dejar que Dios obre, y por medio de esa obra las cadenas son rotas, todas ataduras son deshechas, y tenemos que aprender a romper cadenas.
A veces decimos, mi hijo se parece a tal persona. Pero son cadenas que tú estás atando de maldad, de vicio, de drogadicción, muchas cosas. Tenemos que aprender a romper cadenas, romper ataduras, dejar ser esclavo del pecado y venir a los pies del Señor para ser siervo del Señor, no esclavo, sino un siervo, porque el siervo es bien tratado con el Señor, es bien guiado, enseñado. Peor si tú comienzas a meterte más y más a los pies del Señor, el Señor te está convirtiendo en un ¿qué? En un mayordomo de la obra de Dios. Pero mientras que estés en el mundo, estés haciendo la cosa del mundo, seguirás siendo esclavo. Y nunca podrás tomar posesión de las cosas de Dios porque eres esclavo del pecado. Eres esclavo de ti mismo, eres esclavo. Seguimos con la palabra de Dios. Vamos, dice, miedo y ansiedad. Eso es lo que te trae la cadena. De lo que te he estado enumerando son las pequeñas cosas que las cadenas vienen en nuestra vida cuando estamos atados. El miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque tienes miedo que te vuelva a suceder lo que te pasó hace años. Si tú estuviste, tu pareja, te pasaste mal, te separaste y comienzas a tener una nueva vida, y de esa nueva vida que tú tienes, pero tienes la mentalidad que todavía me puede traicionar, me puede hacer daño como aquella persona que me hizo hace tiempo, vive esclavizado. O comienzas a desquitarte con esas personas de lo que te hicieron en el pasado, hacerle lo mismo para poderte hacerte sentir bien. Esa es una cadena que tú tienes y vas a atar con la persona que está a tu lado. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no seas conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú rompes cadenas, todo esto viene. ¿Por qué? Porque el miedo, la ansiedad ya viene a desaparecer. Te estoy presentando al Cristo que te quita todo miedo, toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Que por medio de su sangre preciosa, todas cadenas es rota en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos ligar a nuestra familia, a las personas que están al lado de nosotros, a lo que nos pasó en el tiempo. No puedes ligar a tus hermanos espirituales o hijos espirituales a lo que te hicieron a años pasados, hacerle lo mismo para sentirte bien. Porque nadie es culpable de lo que te sucedieron. Nadie es culpable de lo que te pasó cuando te pasaban las cosas. Las personas que están al lado, tú fuiste víctima de las circunstancias de ese momento, pero te vas a convertir de víctima a victimario, porque vas a comenzar a contaminar al resto de personas que están al lado tuyo, porque te hicieron aquella cosa y quieres hacerla a sí mismo para poderte sentir bien y en paz contigo mismo. Pero te vengo a decir que eso es pura mentira. ¿Por qué? Porque seguirás atado y te vas a seguir teniendo ese vacío que nunca lo vas a poder llenar si no llega a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla, nos enseña y es clara y nos dice:
Porque claramente aquí nos habla. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos está hablando y dando la respuesta de cuál necesidad que tenemos nosotros. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Esto qué viene a decir? ¿Qué viene? La idolatría. La idolatría. Nosotros podemos hasta idolatramos a nuestros hijos. ¿En qué forma? De ponerlo primero a nuestros hijos que ponerlo a Dios. Claro, a nuestros hijos hay que amarlo, quererlo, pero nunca ponerlo ante Dios primeramente, porque estamos separándonos de Dios por nuestros hijos. ¿Y qué sucede? Dios te puede quitar ese hijo porque Él no comparte su gloria con nadie, solamente con Jesús aquí en la tierra, pero con el resto con nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos del hombre, nosotros dependemos de Dios, y Dios no depende del hombre, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada ni nada tenemos. La idolatría, cuando tú pones todo primero que a Dios, estás idolatrando y te estás separando de la mano de Dios. Si tú te pones que solamente tenemos que trabajar, claro, con el sudor de tu frente comerás. Tenemos que trabajar, tenemos que mantener nuestra familia, algo correcto, pero nunca separarte de Dios. Tienes que darle tiempo a Dios, porque si Dios te dio 24 horas de vida bajo su misericordia, el diezmo de las 24 horas son 2 horas 40 minutos que tienes que dedicarle a Dios, y eso nosotros no lo estamos haciendo. No te puedo decir no le están haciendo, no le estamos dando ese diezmo espiritual, ese diezmo de vida a Dios, que son 2 horas 40 minutos. ¿Por qué? El trabajo. No tengo tiempo. Es que me falta, tengo que irme para acá. Y Dios, el que te permite ver la luz del nuevo día, el que te da la misericordia cada día, cada instante, de poder estar, amanecer con tu familia. Y no le dedicamos ese tiempo a Dios. Cuando idolatramos a Dios, buscamos otros intercesores y nos alejamos de Dios. Pero el hombre es tan sinvergüenza que dice: mi Dios, yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nunca muere boca abajo, porque yo soy esto, soy otro, pero te has separado de Dios. No podemos confundir. Hay 2 clases de bendiciones que el hombre puede tener. La bendición que el Satanás te da, que Dios lo reprende en su palabra esta noche, que cuando tú estando mal te comienza a dar y piensas que está bien y te alejas de Dios. Pero la bendición que Dios te da es la que tú puedes manejar, la que tú no te puedes apartar de los caminos de Él, que es lo que tú puedes mantenerte, que es la bendición que te da Dios. Es la espiritual. La bendición que Él te permite que amanezca con tu esposa, tu esposo, tus hijos. La bendición es cuando permite que tú digas por lo menos un amén.
y lo material vendrá y viene por añadidura. Todos tenemos necesidades. Todas las personas que estamos aquí presentes y las que no están viendo en las redes sociales, tenemos necesidades económicas. Pero más la necesidad espiritual que tenemos nosotros es que la que nos hace, por lo menos, si no lo buscamos en nuestra casa, llegamos a la congregación a buscar por lo menos la presencia de Dios un momento. Aquí hay un pueblo en este lugar. Aquí hay una nación en este lugar, sedienta de palabra, sedienta de alimento, pero tenemos que aprender a romper cadenas y ataduras. Cuando el pueblo de Israel estaba preso, estaba encadenado. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, estaba atado. Ellos no eran libres, porque se habían acostumbrado a lo que los egipcios, a las costumbres egipcias que tenían en su tiempo, y ellos estaban esclavizados como hombres y esclavizados espiritualmente. Pero divino Jehová sacó a ese pueblo de Israel, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó, pero salió el pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto de su corazón no salió de Israel, que por eso que anduvo 40 años en el desierto, porque ahí lo fue preparando, lo fue limpiando, lo fue sacándole cadenas, ataduras, grilletes de la costumbre pagana que tenían ellos por medio de la esclavitud de la esclavitud que ellos estaban sometidos. Aquí nos habla la Biblia, quien claramente nos liberta. Nuestro Padre y amado Creador, Jehová de los ejércitos, con nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu. Porque aquí nos enseña cada día, cada instante, y la cadena tenemos que aprenderla a romper, la atadura. Porque si tú reconoces en qué ha fallado, estás rompiendo cadena. Si tú reconoces en qué ahí estás haciendo mal, estás rompiendo los yugos que tú traías en el mundo. Por eso te estoy presentando a quién, al dador de vida. Jesús vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y por medio de la cruz nosotros somos libres, somos desatados de la esclavitud del pecado. En el libro de Mateo capítulo 4, 11 nos habla. Perdón, se me fue. Este no es el versículo. Se me metió un versículo más. Dice, y le dijo a vosotros, os he dado saber el ministerio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábola de todas estas cosas. Más bajito, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por medio de la muerte de Jesús y nos acercamos a Él, nuestros pecados son perdonados, pero tenemos que aprender a romper cadenas. Y hay muchos tiempos, hay muchas dificultades que no permite. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre, ese viejo yo, no lo queremos soltar. Y eso es una cadena, eso es una atadura que el hombre tiene. Aquí como estuvieron los endemoniados galarenos, que estaban atados y permanecían en un sepulcro, permanecían en el cementerio. Ellos habían roto cadenas, pero mantenían los grilletes. Hay personas que quieren romper la cadena, pero quieren mantenerse en el viejo yo, en lo que me hicieron, en el pasado. Y esto no es así. El perdón es olvido. Nosotros hemos llegado a los pies del Señor. Nosotros hemos llegado a los pies de Cristo.
Él nos perdonó nuestro pecado, y cuando perdonó nuestro pecado, Él se olvidó. Él ya no te hace acuerdo de que te perdonó, cómo tú llegaste a los pies del Señor. Pero el hombre no quiere dar el perdón genuino que Jesús nos dio a nosotros, sino el perdón a media, de los labios para afuera. El perdón no es así, porque si tú das un perdón de los labios para afuera, te sigue atando, te sigue encadenando y sigue manteniéndote en esa maldición que va de generación en generación. Nosotros somos quienes tenemos que romper esa cadena para que nuestra familia, nuestros hijos y nuestra descendencia no vengan arrastrando esa atadura. Porque nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, todas las cosas viejas quedaron atrás, todo, y todas son hechas nuevas en los pies del Señor. Y eso tenemos que dejarnos guiar, dejarnos enseñar. Si viene alguien a predicarte una palabra que te esté hablando y te esté rompiendo el viejo yo, ese molde viejo, esa atadura, gloria a Dios, tienes que darle gracias, aunque no te guste, aunque te duela, pero es muy necesario. ¿Por qué? Porque Dios, porque te ama, te está libertando. Pero si viene algo que viene para seguirte encadenando, amor, sales corriendo y ponte a cuenta con Dios. Esto es lo que Dios nos enseña, esto es lo que Dios nos prepara. En este momento muchas cadenas se han roto, muchas ataduras se han roto. Nos enseñó unas pocas partes de qué viene a consistir la cadena. Se la vuelvo a repetir: el pecado, la maldición generacional, influencia demoníaca, miedo y ansiedad, idolatría. Esas son unas partes de las ataduras, de las cadenas que el hombre viene arrastrando y se mantiene. ¿Por qué cree que el hombre de afuera hace tantas barbaridades, horrores? Porque la cadena la mantiene y viene arrastrando. El endemoniado gadareno no tenía uno, sino legiones. Por eso que el hombre es borracho, adúltero, fornicario, es idólatra. Porque son espíritus inmundos diferentes que se posesionan en el hombre. Por eso, mi hermano, aprendamos a reconocer. Reconocer no es cobardía, es valentía, que yo he fallado para ser libre. Perdonar no significa que eres menos, es sabio perdonar. No significa tener razón para perdonar, ni tener la culpa para pedir perdón. Como buenos cristianos que somos, tenemos que aprender. Esta es la palabra de Dios que Dios nos dio en esta noche, mi hermano. Pongámonos sobre nuestros pies para hacer una pequeña oración. ¿Para qué? Por medio de la palabra que Dios haya sido rota todas cadenas, todas ataduras. Si tú tienes el momento de pedir por algo que tú todavía tienes y ves que tienes en ese momento, estás a tiempo para romper esa cadena, porque ya vienen los tiempos finales, ya viene la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Si por ese pedacito nosotros no podemos ser salvos. Grande eres, amado Dios poderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, por tus palabras, Señor. Te doy gracias, Padre, que tú me has enseñado en este momento qué significa la cadena, qué significa la atadura, Padre Celestial. ¿Con qué viene atado, Señor, el hombre de afuera, Padre Celestial? ¿En qué atadura yo me encontraba, Padre? Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, tú me has libertado, Señor, toda cadena, todo yugo que el enemigo quiso y me puso en el mundo. Ya desecha, tirar a prisiones en el nombre de Jesús, Señor. Ya estoy libre, Señor, junto a mi esposa, junto a mis hijos, Señor, para poderte alabar, glorificarte, Señor. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, escuche las peticiones que tus hijos, tu pueblo están pidiéndote en este momento, Señor. Que si ellos se sienten con ataduras, Señor, escucha para que esas ataduras sean rotas, Padre Celestial. Todas esas cadenas sean deshechas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.
Padre, escucha toda la plegaria, lo que tu pueblo te está diciendo, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que tú me has estado hablando en este momento, Señor, Padre, porque tú eres grande y eterno, Señor. Gracias, Señor, que yo no sabía, no entendía por qué me pasaban, por qué no pasan tantas cosas por la atadura, Señor, que ha venido de generación, Señor. Pero gracias por haberme rescatado y haberme libertado, que esas cadenas fueron libres y deshechas, Señor. Gracias por las obras que tú sigues haciendo en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de este pueblo que está aquí presente, de esta nación, de esta iglesia, de esta obra que tú estás levantando. No la estoy levantando yo, porque solamente soy un instrumento tuyo, Padre Celestial, porque tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo material precioso, y eres dueño de esto, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que te bendícelo, Señor, a cada uno de ellos. Bendice a todas las personas que me ven por medio de las redes sociales, Señor. Que ellos se han sentido identificados esta noche, Señor, pero también han sido libertados, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por esta paz y tranquilidad que tú has dado en este momento, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre y poderoso que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.